más acerca del Estado, su organización y de la importancia de los funcionarios que vamos a ir a elegir dentro de 60 días. De ahí vamos a ver que se desprende una gran parte de la forma en la que el Estado está organizado. Entonces, vamos a empezar primero con un concepto un poco sencillo de lo que es el Estado. El primer elemento del Estado es una sociedad humana, un grupo de personas, una población que está establecida en un territorio determinado. Esta sociedad humana establecida en este territorio está estructurado y regido por un ordenamiento jurídico. Entonces, hasta donde vamos ahorita, la sociedad humana, la población, establecida en un territorio determinado, que se estructura y se rige por un ordenamiento jurídico, el cual emana, se crea por un poder público con el fin de conseguir el objetivo último del Estado, el bien común. Entonces, estos son los 5 elementos del Estado. Sociedad humana establecida en un territorio determinado, creada y regida por un ordenamiento jurídico que emana del poder público con el fin de conseguir el bien común. De los 5 elementos que acabo de mencionar, nos vamos a enfocar en el que es más importante, porque de aquí se desprende toda la organización del Estado, que es el poder público. Dijimos el poder público este elemento, que es la facultad de crear leyes, sancionarlas, elegir autoridades, todo eso le corresponde al pueblo. Es exclusivamente del pueblo. Pero como el pueblo obviamente no puede hacer todas esas funciones, entonces lo delega en un montón de funcionarios públicos que reciben el nombre de gobierno. Entonces, finalmente el gobierno viene a ser un grupo de personas que en algún momento van a ejercer el poder público que les viene por delegación del pueblo. ¿Estamos bien hasta ahí? El gobierno entonces se divide en los 3 poderes del Estado para su funcionamiento, como todos sabemos: el organismo legislativo, el organismo ejecutivo y el organismo judicial. Los 3 poderes del Estado, como están aquí, no dependen de, pero están supervisados, controlados, puede decirse, por 6 órganos de control. Después, si quieren, voy a explicar primero los 3 poderes y después pasamos a los órganos de control. El organismo legislativo, como todos sabemos, tiene 158 diputados que llegan ahí por cargos de elección popular. Todos votamos por ellos, los elegimos y por eso están ellos ahí, igual que el presidente. El organismo ejecutivo está integrado por el presidente, el vicepresidente y sus ministros. Presidente y vicepresidente también son cargos de elección popular que dependen del pueblo, y los ministros son designados por el presidente. Y a su vez los ministros tienen secretarías y todas las otras dependencias que dependen del organismo ejecutivo. Y el organismo judicial, está integrado por la Corte Suprema de Justicia, de la cual depende la Corte de Apelaciones, juzgados de primera instancia y los juzgados menores o juzgados de paz.
Si hasta ahí vamos bien con el orden. Esta es básicamente la gran clasificación de los tres poderes del Estado. De ahí cada uno con su integración, sus dependencias y su normativa específica para cada uno. Entonces, si quieren, hablamos un poquito más de los órganos de control. Como no me cabe por el pizarrón, voy a ir colocándolos por ahí. Primer órgano de control: Procuraduría de los Derechos Humanos. Segundo órgano de control: Contraloría General de Cuentas. Tercero: Tribunal Supremo Electoral. Cuarto: Procuraduría General de la Nación. Quinto: Ministerio Público. Y el sexto: Corte de Constitucionalidad. ¿Sí? Todas estas entidades están creadas con el fin de supervisar las actividades de la administración pública, todos los órganos de control, y asegurarse de que sus funciones, sus fines sean acordes con lo que se espera en comparación con los periodos pasados. Esa es básicamente la función. Los tipos de controles, hay dos clasificaciones grandes para los tipos de controles que ejercen estos 6 órganos de control. Voy a borrar esto para poder hacer otro. La primera gran clasificación se refiere al control político. El control político lo ejercen en general el Tribunal Supremo Electoral y la Procuraduría de los Derechos Humanos. Luego está el control jurídico. Que es ejercido por la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de Cuentas. Dentro de estas dos grandes clasificaciones, cada órgano de control ejerce un control específico, que podemos dividirlo en el control hay varios tipos de controles dentro de estas dos grandes clasificaciones. El primer control es el control judicial, que no está ejercido por uno de los órganos de control, pero lo ejerce la Corte Suprema de Justicia. Luego está el control constitucional, que es ejercido por la Corte de Constitucionalidad. El control parlamentario por el Congreso. El control de derechos humanos por el Procurador de los Derechos Humanos, y el control del gasto público por la Contraloría General de Cuentas. Entonces, si hablamos de un control judicial que se ejerce por la Corte Suprema de Justicia, podemos decir que lo ejerce a través de sus procedimientos judiciales. Cualquier juicio, el procedimiento contencioso administrativo y la acción constitucional de amparo. De ahí viene su control judicial para asegurarse que todas las normas estén amarradas a lo establecido en la Constitución, que es la norma suprema. Después la vamos a analizar un poco más despacio. Luego vemos que el control constitucional lo ejerce la Corte de Constitucionalidad a través de la inconstitucionalidad de las leyes, que son una garantía constitucional. A través de la inconstitucionalidad de las leyes, la Corte de Constitucionalidad puede determinar si una norma se adapta, se adecua, si está
estrictamente apegada a los preceptos constitucionales. El control parlamentario lo ejerce el Congreso a través de la interpelación de los ministros y la citación. La interpelación de los ministros es el único juicio político que existe en nuestra legislación, con el fin de fiscalizar el actuar de un ministro, sus funciones y la eficacia y efectividad de su trabajo. La del gasto público la ejerce la Contraloría General de Cuentas, a través de los juicios de cuentas, fiscalizaciones, auditorías. Y la de los derechos humanos la ejerce el Procurador de los Derechos Humanos a través de denuncias, investigaciones y resoluciones que emanan de él. Empezando por la Procuraduría de los Derechos Humanos. La Procuraduría de los Derechos Humanos, como todos sabemos, está encabezada por el Procurador de los Derechos Humanos. El Procurador de los Derechos Humanos es designado por el Congreso a través de una comisión de derechos humanos, que es la única comisión del Congreso que tiene un rango constitucional, porque la Constitución ordena su creación. Entonces, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso está integrada por un diputado de cada partido político dentro de ese periodo. Todos los diputados tienen la facultad, el derecho de pertenecer a todas las comisiones que existen dentro del Congreso, de legislación, puntos constitucionales, de seguridad, todas las comisiones que existen en el Congreso, pero solo hay una que está ordenada por la Constitución, y esa es la Comisión de los Derechos Humanos. La Comisión de los Derechos Humanos, a través de ella, es que el Procurador de los Derechos Humanos se va a dirigir al Congreso de ninguna otra manera. Depende del Procurador de la Comisión, la dirige ahí, y es la Comisión la que presenta una nómina de candidatos al Pleno del Congreso para elegir el Procurador de los Derechos Humanos. ¿Cómo se elige el Procurador? Como dijimos, la comisión le presenta al Congreso una nómina de 3 candidatos. 3 candidatos que deben cumplir con los requisitos establecidos en la Constitución: abogado, colegiado activo, tantos años de ejercicio, cosas que especifica la Constitución, que si me meto ahí vamos a alargar mucho el tema. Tiene las mismas calidades e inmunidades de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y las mismas prerrogativas de los diputados al Congreso. El Procurador de los Derechos Humanos pues es llamado de varias formas, pero todas se refieren al espíritu de la figura. Hay una palabra, no sé de dónde viene, pero es ombudsman, que significa defensor del pueblo. Pues, obviamente porque vela por los derechos humanos, ¿verdad? Y hay otros términos para referirse al procurador, y entre esos ministro de conciencia, entre otros, ¿verdad? El Procurador de los Derechos Humanos ejerce su cargo por 5 años. La Constitución no establece su reelección, pero puede ser reelecto. Y rinde informe al Congreso una vez al año. Una vez al año. Rinde un informe al Congreso acerca de su función. ¿Tienen alguna pregunta acerca del procurador? Bueno, pasamos al segundo órgano. Pues, es uno de los, todos son importantes, pero uno de los más importantes es la Contraloría General de Cuentas. La Contraloría General de Cuentas es una institución técnica descentralizada
con funciones fiscalizadoras de todo aquel que maneja fondos públicos, fondos del Estado. La Contraloría General de Cuentas va a fiscalizar a 5 personas, 5 grupos, a todos los organismos del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial, a los municipios, a las entidades descentralizadas y autónomas, a cualquier persona que reciba fondos públicos y a todos los contratistas de obras públicas que por delegación del Estado inviertan o administren fondos públicos, construcción de carreteras, obras, todo lo que cabe ahí. La Contraloría General de Cuentas debe fiscalizar el actuar de todos estos y pasar un informe al Congreso 2 veces al año de oficio, todas las veces que el Congreso lo requiera. Si no son 2 veces al año, si el Congreso no lo requiere nunca, son 2 veces al año. El Contralor General de Cuentas es electo para un periodo de designado para un periodo de 4 años y en ningún caso puede ser reelecto. Solo 4 años. Solo podrá ser removido por el Congreso. Es electo por el Congreso, también de una nómina de 6 candidatos propuestos por una comisión de postulación, y goza de las mismas inmunidades y privilegios de los magistrados de la Corte de Apelaciones, no de la Corte Suprema de Justicia como lo vimos con el procurador. El Contralor General de Cuentas cumple una serie de requisitos diferentes a todas las otras órganos de control que ejercen un control jurídico por obvias razones. El Contralor General de Cuentas debe ser contador público y auditor, y contadores públicos y auditores integran la comisión de postulación que proponen la nómina para la elección. Debe ser mayor de 40 años, guatemalteco, de reconocida honorabilidad y prestigio profesional, que es un requisito sumamente subjetivo, ¿verdad? Eso de la reconocida honorabilidad que está planteado por todos lados en la ley pues es un poco difícil de probar. No tener juicio pendiente en materia de cuentas y tener por lo menos 10 años de ejercicio profesional. Esos son los requisitos para ser Contralor General de Cuentas. Como vemos aquí, importante, lo elige el Congreso. Y es la máxima autoridad en materia electoral. Se integra con 5 magistrados titulares y 5 magistrados suplentes. ¿De dónde salen estos 10 magistrados en total? De una comisión de postulación, nuevamente, que propone una nómina de 40 candidatos. Y durarán 6 años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelectos. Deben tener las mismas calidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con sus mismas inmunidades y prerrogativas. Máximo órgano en materia electoral, todo lo que tiene que ver con partidos políticos, proceso electoral, elecciones, todo eso es jurisdicción específica del Tribunal Supremo. La comisión informa al Congreso, es vía Congreso que la comisión de postulación. La comisión de postulación presenta al Congreso la nómina de 40.
Y ahí los diputados se encargan de escoger sus 10. escoger sus 10. Luego tenemos al Procurador General de la Nación, a quien corresponde la representación legal del Estado. Cualquier litigio, cualquier demanda entablada con el Estado, todos los asuntos donde el Estado tiene interés, su representante es el Procurador General de la Nación. Está electo, es designado por el presidente de la República y removido únicamente por él con una justificación establecida. Debe ser abogado colegiado activo y tener las mismas calidades de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Dura 4 años en su cargo. Aquí no hay comisión de postulación, no hay nada. De una vez es designado por el presidente, únicamente cumpliendo los requisitos. Puede ser renombrado. ¿Verdad? Sí. Luego tenemos al Ministerio Público, cuyo jefe es el Fiscal General de la República, también designado por el presidente, pero de una nómina presentada por una comisión de postulación también, formada por abogados. La función primordial del Ministerio Público es la investigación y la persecución penal. El Ministerio Público interviene en todos aquellos delitos que afectan al Estado, donde el Estado tiene un interés, y es el ente encargado de la persecución penal. Debe ser también abogado colegiado activo con las mismas inmunidades y prerrogativas de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, nombrado por el presidente de una nómina de 6 candidatos, propuesta por la comisión de postulación, y únicamente puede ser removido por el presidente. Dura 4 años en el ejercicio de sus funciones. ¿Algunas características para poderlo remover? O solamente porque no lo quiero. Si quieren, le damos el artístico. Iniciar. Lo más que cualquier cosa. El artículo 251 de la Constitución dice: el Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública de los tribunales con funciones autónomas, cuyos principales fines son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Su organización y funcionamiento se regirá por su ley orgánica. El jefe del Ministerio Público será el Fiscal General de la República y le corresponde el ejercicio de la acción penal pública. Deberá ser abogado colegiado y tener las mismas calidades de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, nombrado por el presidente de la República de una nómina de 6 candidatos, como ya lo dijimos, por una comisión de postulación integrada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien la preside, los decanos de las facultades de Derecho, Ciencias Jurídicas y Sociales de las universidades, presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y el presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados. El fiscal general dura 4 años en el ejercicio de sus funciones y tendrá las mismas preeminencias e inmunidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El presidente podrá removerlo por causa justificada, solamente así. Es la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad es un tribunal permanente de jurisdicción privativa. La jurisdicción privativa que ejerce la Corte de Constitucionalidad es estrictamente constitucional. La Corte de Constitucionalidad va a conocer de las garantías constitucionales que la Constitución nos otorga, que es el amparo, la exhibición personal, y como ya lo habíamos dicho, su medio de control, la inconstitucionalidad de las leyes.
Constitucionalidad se integra con 5 magistrados titulares y 5 magistrados suplentes. Ahora, la Corte de Constitucionalidad no necesita de una comisión de postulación para nombrar a sus magistrados. ¿Perdón? ¿Verdad? A uno o dos, sí. No, sin comisión de postulación. Existe un magistrado por el presidente que representa el organismo ejecutivo. Un magistrado por la Corte Suprema de Justicia en su pleno que representa el organismo judicial. Un magistrado por el Congreso que representa el organismo legislativo. Un magistrado por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos y un magistrado por la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. En este caso no es como los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que la nómina incluye a los magistrados suplentes, sino que en la elección de los magistrados titulares ya cada titular viene arrastrando a sus suplentes. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad duran 5 años en el ejercicio de sus funciones y pueden ser reelectos. La Corte de Constitucionalidad no puede nunca actuar de oficio. La primera actuación del procedimiento es rogada. Yo le tengo que pedir a la Corte de Constitucionalidad que intervenga, así sea en un amparo, en una exhibición personal, en una inconstitucionalidad, y también si quiero una opinión consultiva de la Corte, se la tengo que pedir. No va a venir la Corte de oficio o a opinar en nada que no le corresponda. Entonces, partiendo de ese punto, en el momento en el que Serrano Elías decidió disolver todos los poderes del Estado y dejarse solamente a él mismo, y también disolver la Corte de Constitucionalidad, ha sido la única vez en la historia que la Corte se ha apartado de su limitación, digámoslo así, y ha actuado de oficio para declarar inconstitucionales esos decretos del presidente, ¿verdad? Ahora vamos a pasar un poco a la jerarquía de las leyes, que es un tema interesante, ¿verdad? En primer lugar de la pirámide tenemos a la Constitución, norma suprema de la que depende toda la organización jurídica y política de un Estado, ¿verdad? Emana del poder constituyente, de una Asamblea Nacional Constituyente, por la que votamos, igual que votamos por todos los diputados que están sentados ahorita en el Congreso. Para integrar una Asamblea Nacional Constituyente hay que votar. Hay que llamar a un proceso eleccionario igual que el de los diputados al Congreso. Entonces, la Constitución y al mismo nivel los tratados internacionales en materia de derechos humanos aceptados y ratificados por Guatemala. Los derechos humanos que están contemplados en estos tratados no van a interferir nunca con la Constitución, ¿verdad? Cualquier otro tratado internacional podría contener alguna norma, por supuesto que esas son cosas que ya hablan los estados al momento de ratificar, ¿verdad? Pero cualquier otro tratado internacional podría en algún momento contravenir cualquier disposición de la Constitución. La Constitución no puede estar contradicha por nada. Entonces, un derecho inherente al ser humano fundamental que usted tiene mucho antes del Estado no va a contravenir nunca la Constitución, porque la Constitución lo reconoce. La Constitución no le otorga a usted ningún derecho, pero se los reconoce todos y hasta los que no establecen. Entonces, por eso es que solo en materia de derechos humanos. ¿Sí? Luego vemos que están las leyes constitucionales. Es importante que paremos ahí un poquito a hablar de las leyes constitucionales. Las leyes constitucionales en Guatemala son 4, que emanan del poder constituyente igual que la Constitución. Pero no quiere decir que cuando la Constitución se reforma, sale de vigencia, se crea una nueva, se va a llevar las leyes constitucionales arrastradas con él. No es así, ¿verdad? La Constitución sí emana del mismo poder, tiene un rango un poco menor a la Constitución, pero no es que la Constitución
Constitución va a salir de vigencia y se va a llevar las leyes constitucionales. Las leyes constitucionales son 4. La ley electoral y de partidos políticos, la ley de amparo y exhibición personal y de constitucionalidad, la ley de orden público y la ley de libre emisión del pensamiento. Cuatro leyes constitucionales. El otro día había una discusión en Facebook por una publicación que hizo mi mamá de gente diciendo, en primer lugar, que la ley de libre emisión del pensamiento está fuera de vigencia. ¿En qué momento? ¿Verdad? ¿En qué momento está fuera de vigencia? Si uno toma la ley, sí encuentra muchos artículos derogados, reformados, que salieron de vigencia, que no son positivos, si lo queremos ver así, pero no quiere decir que la ley esté fuera de vigencia. La ley está en vigencia y está creada por mandato constitucional, igual que todas las leyes de rango constitucional. ¿Por qué se dice que son leyes constitucionales? No solamente porque emanan del poder constituyente, sino que porque la Constitución ordena su creación. Es decir, la ley dice, artículo tal, ni siquiera lo vamos después, libre emisión del pensamiento. La ley constitucional de la materia regirá lo relativo a esto. Lo mismo con la ley de orden público, lo mismo con la ley electoral y lo mismo con la ley de amparo. Por eso tienen un rango constitucional. Es la Constitución la que ordena su creación, y eso no quiere decir que ya que están creadas por mandato de esta Constitución, cuando sea la Constitución del 2030 ya no van a valer. Es muy importante eso. Yo quería disculpar. ¿Sí? ¿El habeas corpus está dentro de la Constitución o...? El habeas corpus, derecho de exhibición personal, es una garantía constitucional que está en la Constitución. O sea, no es una ley de parte, sino que es parte de No, la Constitución. ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Son 3 las garantías constitucionales: amparo, exhibición personal e inconstitucionalidad de las leyes. Lo que sí es cierto es que de estas 3 garantías, solo 2 conoce la Corte de Constitucionalidad: el amparo y la inconstitucionalidad de las leyes. La exhibición personal es jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque en la exhibición personal va un juez a buscar a la persona de la que se pidió exhibición, ¿verdad? No va a ir un magistrado, va un juez de turno, juez de paz, juez de primera instancia, a buscar personalmente, dice la ley, a la persona. Es muy importante ahí, refiriéndome a lo que preguntó Oscar, Sí. el comprender que la Constitución Política de la República garantiza el derecho a la libre emisión del pensamiento, al orden público y tal. La Constitución lo garantiza, pero cuando manda, cuando ordena que se cree la ley, esa ley lo rige. La Constitución lo menciona y lo garantiza, pero dice, allá está la ley que lo rige. Entonces, todo lo relativo al ejercicio de ese derecho está en la ley de la materia. Exactamente, y eso es porque de qué tamaño sería la Constitución. O sea, la Constitución se pone a decir los magistrados del Tribunal Supremo Electoral van a hacer, y las atribuciones de todos y las del Congreso, y sería una Constitución externa, pues. Entonces, para eso es que para estas materias, que son las más importantes, pues lo electoral, porque de ahí vienen nuestras autoridades, ¿verdad? La ley de amparo, porque es la que garantiza y establece las garantías constitucionales que la ley nos otorga para defender nuestros derechos. Pues el amparo es una garantía que tiene como fin la protección de nuestros derechos contra cualquier resolución o acto de autoridad que pretenda violarlas o pasar sobre un derecho establecido en la Constitución. La ley de orden público, porque ¿qué pasa cuando no tenemos un gobierno, cuando hay un golpe de Estado? ¿Qué pasa en ese caso? La ley de libre emisión del pensamiento, porque es un derecho más que fundamental, ¿verdad? Luego de las leyes constitucionales tenemos ahora sí los tratados internacionales en cualquier materia, siempre por debajo de la Constitución. Luego tenemos las leyes ordinarias,
Código civil, código de trabajo, código penal, procesal penal, todos esos decretos leyes son leyes ordinarias. Luego tenemos disposiciones reglamentarias, ley de servicio civil y su reglamento, una disposición reglamentaria. Y luego las normas individualizadas. Ley del servicio civil del organismo judicial, es una ley una norma individualizada que rige específicamente para quienes laboran en el organismo judicial. Como ejecutivo, legislativo, judicial, sus dependencias, Tribunal Supremo Electoral, Corte de Constitucionalidad, todo lo que va a regir, y ahí es donde la Constitución va tirando a cada ley en especial, ¿verdad? Régimen electoral, váyase a la ley electoral y de partidos políticos, orden constitucional, váyase a la ley de amparo, y así, de esta manera lo establece la Constitución. La parte orgánica va del artículo 140 al 262 de la Constitución. En el tiempo de Ramiro de León Carpio hay un criterio que trata de incluir una tercera parte de la Constitución. No todos los abogados están de acuerdo con esto, pero si la fuéramos a meter por ahí para ver qué diferenciación de estas dos, existe una tercera parte que es la parte pragmática o práctica. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere a todas las garantías constitucionales, amparo, decisión personal, inconstitucionalidad de leyes, pues porque es los únicos procesos realmente que la Constitución determina para la defensa de los derechos contenidos en esta parte. Y si hubiera que ponerle una numeración, iría del artículo 263 al artículo 281. Si nos fuéramos a saltear esta parte se corre al 281 porque la dejaríamos solo dividida en dos partes.